Continuamos con el teorema del sándwich. Vamos a demostrar que el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x es igual a 1. Esta identidad ya la utilizamos en el video de cambio de variable. Ahora vamos a demostrarla. Primero, como x tiende a 0, voy a hacer que x sea elemento de un intervalo con centro en 0, ¿sí? Un intervalo va a ser desde menos pi medios hasta pi medios, excluyendo el valor de 0. ¿Por qué? ¿Por qué tomo este intervalo? Porque este intervalo me va a ayudar a que ni el coseno, ni el seno, ni la tangente de x sean igual a 0. Y voy a utilizar estas identidades trigonométricas, ¿sí? Por lo cual me va a ayudar justamente este intervalo, ¿ya? Me va a ayudar muchísimo que ni el seno, ni el coseno, ni la tangente sean iguales a 0. Muy bien. Ahora, supongamos que tengo esta circunferencia, ¿sí? Voy a trazar 4 segmentos de recta desde el centro de la circunferencia hasta la circunferencia, y el ángulo entre cada uno de estos segmentos va a ser x, ¿sí? ¿Ya? Lo que he graficado acá es básicamente esto de aquí, ¿sí? Pero más grande, ¿sí? Vemos los 4 segmentos de recta y el ángulo entre cada uno de ellos es x. Ahora, otra cosa importante. Consideremos que el radio de la circunferencia es 1. Ok, teniendo en cuenta esto de aquí, voy a comenzar a nombrar los puntos. Voy a ponerlo punto A, punto B, punto C y punto D. Muy bien. Voy a trazar una recta para unir P con D. Listo. ¿Ya? Al punto de intersección de los segmentos de recta BD y OC, voy a ponerle E, ¿sí? Y este ángulo de aquí será 90 grados. ¿De acuerdo? Fantástico. Ahora, como el radio de la circunferencia es 1, el cateto adyacente a este ángulo de x, ¿sí? A este ángulo de aquí de x va a ser coseno de x. En otras palabras, la longitud del segmento de recta OE es coseno de x. Y el cateto opuesto a x va a ser el seno de x. Muy bien. O en otras palabras, la longitud del segmento de recta BE va a ser seno de x. Voy a trazar una línea tangente a la circunferencia en el punto C. ¿De acuerdo? Listo. Una recta, ¿ya? Tangente a la circunferencia en el punto C. Y ahora voy a trazar otra recta tangente a la circunferencia en el punto A. Listo, excelente. A este punto de aquí lo voy a llamar F. ¿Sí? F, muy bien. Y ojo con lo siguiente. Si extiendo la recta OB hasta F, ¿sí? Cruza exactamente en F, ¿sí? Si se extiendo la recta OB, pasa por el punto F. Y esta longitud, ¿sí? Este segmento de recta, la longitud del segmento de recta FC va a ser igual a la tangente del ángulo X. ¿Ya? Esto de aquí es bastante fácil de demostrar, inclusive pueden buscarlo en internet, está en varias páginas de internet. Muy bien, ya con este gráfico vamos a trabajar para la demostración. Como veremos a continuación, esta demostración es pura geometría y la vamos a hacer mediante el teorema del sándwich, ¿sí? Para eso deberemos encontrar dos funciones, una menor al seno de x sobre x
y otra mayor al seno de x sobre x con x en este intervalo. Ok, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. La longitud del segmento de recta BD, ¿sí?, va a ser menor que la longitud del arco BCD. ¿De acuerdo? Ahora, démonos cuenta de algo. La longitud de B hasta E va a ser igual a la longitud de E hasta D. Por lo tanto, la longitud de E hasta D es seno de X. Lo cual dice que la longitud de B a D va a ser seno de X más seno de X. Y esto será menor que la longitud del arco BCD. Muy bien, tenemos que 2 seno de X va a ser menor que la longitud del arco BCD. Muy bien, ahora vemos lo siguiente. La longitud del arco BCD va a ser igual a ¿qué? A la longitud del arco BC más la longitud del arco CD. Escribámoslo. 2 seno de X va a ser menor que la longitud del arco BC más la longitud del arco CD. Ahora observemos que la longitud del arco CD y la longitud del arco BC valen lo mismo, por lo cual tenemos lo siguiente. 2 seno de X va a ser menor que 2 por la longitud del arco BC. Aquí me estoy olvidando de colocar esto de aquí, ¿sí?, que simboliza que son arcos. Ya. Muy bien. Tendremos en cuenta esta expresión. ¿De acuerdo? Lo utilizaremos luego. Vamos ahora con lo siguiente. La longitud del arco ABC, ¿sí?, la longitud del arco ABC va a ser menor que AF más FC. Y tomemos en cuenta ahora otra cuestión, ¿sí? La longitud de A hasta F va a ser la misma que la longitud de F hasta C. Por lo tanto, la longitud de AF es tangente de X. Volviendo acá, queda lo siguiente. La longitud del arco ABC va a ser menor, ¿sí?, la longitud del arco ABC va a ser menor que la tangente de X más la tangente de X. La longitud del arco ABC va a ser menor que 2 tangente de X. Excelente. Ahora vemos lo siguiente. La longitud del arco ABC va a ser igual a la suma de la longitud del arco AB más la longitud del arco BC. La longitud del arco AB más la longitud del arco BC va a ser menor que 2 tangente de X. Y la longitud del arco AB va a medir lo mismo, va a ser lo mismo, va a tener el mismo valor que la longitud del arco BC. Por lo tanto, tenemos que la longitud
del arco BC va a ser menor que 2 longitud, ¿sí? Porque estamos sumando la longitud del arco AB, que es igual a la longitud del arco BC, queda 2 longitud del arco BC, menor a 2 tangente de X. Muy bien, el 2 se va con el 2, va a quedar lo siguiente. La longitud del arco BC va a ser menor, y tangente es seno sobre coseno. Va a ser menor que seno de X, todo es esto sobre el coseno de X. Aquí me había olvidado de algo. Podemos hacer que este 2 se vaya con este 2, ¿cierto? Por lo que me queda seno de X menor que la longitud de BC. ¿De acuerdo? Y tomaremos en cuenta estas dos expresiones. Esta expresión de aquí y esta expresión de acá. Continuamos. He escrito las dos desigualdades que obtuvimos antes. Vamos a trabajar un poquito más en esta segunda igualdad. Tomemos en cuenta que el coseno es positivo en este intervalo, ¿sí? Por lo tanto, va a quedar, esta desigualdad va a ser equivalente a la siguiente. La longitud del arco BC por el coseno de X va a ser menor ¿a qué? Al seno de X. Y esto de aquí vamos a llamarlo 2. ¿De acuerdo? Ahora, de las desigualdades 1 y 2, ¿sí? De 1 y 2, obtenemos lo siguiente, ¿ya? Uniendo estas dos desigualdades, queda que la longitud del arco BC, coseno de X, es menor que el seno de X, y el seno de X es menor que la longitud del arco BC. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir todo para BC. Voy a dividir, como esta longitud es positiva, pues puedo dividir tranquilamente todo para la longitud del arco BC sin que se vea afectada la desigualdad. ¿De acuerdo? Excelente. ¿Cómo nos va a quedar? Longitud del arco BC se simplifica con la longitud del arco BC. Queda que el coseno de X va a ser menor que el seno de X, ¿sí? Sobre la longitud del arco BC, ¿ya? Y esto va a ser menor que 1. ¿Por qué? Porque la longitud del arco BC se simplifica con la longitud del arco BC. Ahora tomemos en cuenta lo siguiente. La longitud del arco BC va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a X, ¿sí? ¿Ya? Por geometría, la longitud del arco BC va a ser igual a X. Obviamente X es expresada en radianes. Por lo cual se tiene lo siguiente. El coseno de X es menor que seno de X sobre X, que a su vez va a ser menor a 1. Y hemos obtenido así dos expresiones, ¿sí?
Y estas de aquí van a ser mis funciones, ¿de acuerdo? Porque hemos logrado acotar el seno de x sobre x tanto como por arriba, por la parte superior, como por la parte inferior. De esto de aquí tendremos lo siguiente. H de x va a ser igual a 1. F de x será igual al coseno de x, ¿sí? Y g de x será igual al seno de x sobre x. He escrito lo que hemos obtenido anteriormente, ¿sí? H de x es 1, f de x coseno de x y g de x seno de x sobre x. Puesto que coseno de x es menor a seno de x sobre x y esto a su vez es menor que 1, f de x será menor a g de x y esto a su vez será menor que h de x. Muy bien. Ahora sacaremos el límite, ¿de acuerdo? El límite cuando x tiende a 0 de f de x. Será igual al límite cuando x tiende a 0 de coseno de x, lo cual será igual al coseno de 0. Y el coseno de 0 es 1. Ahora hallemos el límite cuando x tiende a 0 de h de x, ¿sí? Esto de aquí hay que ser igual al límite cuando x tiende a 0 de 1, lo cual será igual a 1. Y el límite cuando x tiende a 0 de h de x es igual, si es igual, al límite cuando x tiende a 0 de f de x. Por el teorema del sándwich se dice lo siguiente. Como el límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual al límite cuando x tiende a 0 de h de x y esto es igual a 1, por lo tanto el límite cuando x tiende a 0 de g de x es seno de x sobre x, ¿de acuerdo? De seno de x sobre x será igual a 1. Y así hemos demostrado este límite. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego.